que era el sucre o esta moneda manipulada por las autoridades políticas, y respaldaron una moneda que no era presa de la clase política de nuestro país. Y esto no tiene que ver con un gobierno en particular, porque la manipulación de la moneda, digamos, durante los 72 años de vigencia del Banco Central, hubieron muchos gobiernos y nunca es que hubo estabilidad de precios y frecuentemente se violaron los derechos de propiedad con muchas devaluaciones. Entonces no es algo que tiene que ver particularmente con el gobierno, con los gobiernos de la larga noche neoliberal, como se describe aquí la época de los 80s, 90s, particularmente los 90s. Ahora, ese imperio de la ley en la dolarización es como la piedra en el zapato de las personas a las que les desagrada esa igualdad ante la ley y que les desagrada respetar las normas vigentes y la separación de poderes. Ahora, ¿qué otra cosa que hay que recalcar? Es que nadie les dijo a los ecuatorianos que tenían que escoger el dólar. Fue una decisión voluntaria y libre. La gente escogió el dólar porque naturalmente la mayoría de las transacciones que los ecuatorianos realizan con el resto del mundo se pagan, se denominan en dólares. La mayoría de nuestro principal socio comercial es un país que utiliza el dólar. El dólar es una moneda que es de aceptación universal. Entonces la gente voluntariamente optó por utilizar esa moneda, y lo que hizo el gobierno de Maguad fue simplemente reconocer lo que ya estaba pasando en la calle. Hay la tentación de la moneda nacional, y por eso la personificación de esa tentación de la moneda nacional es que todavía tenemos al Banco Central del Ecuador. Y no solo que lo tenemos, sino que hasta marzo de este año más de 800 personas trabajan en el Banco Central del Ecuador. Y uno se pregunta por qué, si igual no emite moneda, no es prestamista de última instancia. Hay países dolarizados que ni tienen ni han tenido Banco Central. Pero bueno, ahí está. Y esto de aquí es algo que tiene larga data. Hay un librito que les recomiendo que se lo lean, incluso para entender mejor la dolarización, a pesar de que él no estaba escribiendo específicamente sobre eso, y es La desnacionalización del dinero de Hayek. Entonces él ahí cuenta una larga historia acerca de cómo es que surgen los bancos centrales, que los bancos centrales no han sido la norma a lo largo de la historia, son un fenómeno relativamente moderno. Históricamente el papel del Estado no ha sido el de crear dinero, sino que el Estado empieza acuñando monedas, simplemente para dar fe del contenido metálico de las monedas que otros estaban circulando. Entonces, esto fue evolucionando, y distintos reyes, monarcas, se dieron cuenta que teniendo el monopolio de emisión de una moneda que luego podían obligar a sus súbditos a aceptarla, podían tener un poder fenomenal, porque podían ellos devaluar o restarle el valor metálico a las monedas sin reducir su denominación, y de esa manera financiar su gasto sin tener que recurrir a algo tan frontal como incrementos de impuestos. Pero eso genera, y ha generado siempre, un impuesto discreto, furtivo, que es el impuesto de la inflación. Entonces, pero a lo largo de la historia la gente se da cuenta de qué es lo que está pasando. Es difícil engañarlos, y la gente siempre huye o reacciona a este tipo de atracos, y entonces ahí se da, digamos, lo que más o menos pasó aquí a fines de los 90, que la gente estaba rechazando el sucre, huyendo en masa del sucre y huyendo hacia el dólar. ¿Qué tiene que ver esta explicación de la tentación de tener una moneda de curso forzoso para poder financiar déficits fiscales? Bueno, que Hayek dice en ese libro que la expansión moderna del Estado alrededor de Occidente se puede explicar gracias a este poder de tener monopolio de emisión de la moneda para financiar un gasto público creciente y déficits crecientes. Entonces, en realidad, aquí siempre se habla de amenazas contra la dolarización y se señala las importaciones como la principal amenaza contra la dolarización, pero eso les voy a explicar después en otras diapositivas. Pero Hayek decía, no, pues el problema es la tentación que tienen los gobernantes de expandir el gasto sin presentarle a los ciudadanos el verdadero costo de ese gasto. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendí de este librito? Bueno, pues que una verdadera amenaza contra el régimen de la dolarización es el crecimiento del gasto público, porque cada dólar adicional del gasto público nos acerca a un mayor déficit que luego incrementa la tentación
de desdolarizar para tener mayores facilidades para financiar ese déficit.